Vamos a definir ahora formalmente la integral indefinida. Cuando trabajamos con derivadas, lo que hacíamos era considerar una función que fuera continua y suave y por el proceso de derivación obtener una función que llamábamos la función derivada de f grande de x, que se obtenía, a partir de las reglas de derivación. Lo que estamos haciendo ahora es el proceso inverso. Dada una función que consideramos la derivada de alguna función f grande de x, obtener a partir de la derivada cuál es la función a partir de la cual esta función derivada fue obtenida. A este proceso de invertir el proceso de derivación, que en el video anterior llamé calcular la antiderivada, se lo conoce como integración. A esta función obtenida por el proceso de integración, es decir, a la función f grande de x, cuya derivada es la función f chica de x, se la conoce como función primitiva de f chica de x. Es decir, la f grande de x, al ser derivada, se obtiene lo que llamé acá f chica de x, que es la función derivada. Dada la función derivada, por el proceso de integración voy a obtener una función llamada función primitiva de la f chica de x. Por ejemplo, x cuadrado es una primitiva de 2x. ¿Cómo lo sé? Porque al derivar x cuadrado obtengo 2x. 4x al cubo es una primitiva de 12x al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando derivo 4x al cubo, obtengo como resultado 12x al cuadrado. La función coseno de x es primitiva de seno de x, su primitiva es seno de x. La primitiva de f de x igual a x al cubo, digamos, con x al cubo estamos situados acá. Si esta es x al cubo, ¿cuál es la función cuya derivada es x al cubo? Es precisamente un cuarto de x a la cuarta. Voy a dar entonces la definición formal de función primitiva. Dada una función f chica de x, la función primitiva de f chica de x será una función f grande de x, tal que su derivada en ese intervalo es la f chica de x. Como les mostré acá, x cuadrado es una primitiva de 2x, 4x al cubo es una primitiva de 12x al cuadrado. Es decir, la función primitiva es la función a la cual, si se le aplica el proceso de derivación, se obtiene la función con la que estamos trabajando. Pero hay otra cuestión acá. Supongamos que tenemos a la función f de x igual a 2x y queremos conocer una primitiva de esta función. Sabemos que 2x es el resultado de derivar x al cuadrado. Pero también habríamos podido derivar x al cuadrado menos 2 o x al cuadrado más 1 o en general x al cuadrado más cualquier constante, porque en el proceso de derivación el término independiente desaparece. En general, todas las primitivas de esta función 2x van a ser cualquier cosa de la forma x al cuadrado más una constante, donde esa constante es cualquier número real. Esto nos permite enunciar el siguiente teorema, que dice lo siguiente: si tenemos dos funciones, f1 y f2 de x, que son ambas primitivas de la misma función f de x, la única diferencia posible entre estas dos funciones es una constante. Es decir, que la función f1 y f2 no son otra cosa que un desplazamiento vertical una de la otra respecto del eje y. En este gráfico están dibujadas varias funciones primitivas de la función 2x, que son x cuadrado más 2, x cuadrado menos 2, x cuadrado menos 4. La ecuación de la recta tangente a estas curvas en el punto 2 es 4x más p. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente a cualquiera de estas curvas es la derivada de esta función evaluada en 2. La derivada de todas estas funciones es 2x. Evaluado en 2 da 4. Es decir, que estas funciones que constituyen una familia de funciones desplazadas verticalmente tienen la misma recta tangente, la misma pendiente de la recta tangente en cada uno de sus puntos. Difieren la ordenada al origen, porque la función está desplazada, entonces la recta tangente se va a desplazar con la función. Pero todas tienen la misma derivada.
la pendiente de la recta tangente, que es la derivada de la función evaluada en el punto, es la misma para todas las funciones. Y esta es la interpretación geométrica de las funciones primitivas. Volviendo al ejemplo de la foca, lo que tenemos acá es un conjunto de funciones que no podemos determinar cuál es la función de la distancia recorrida en el periodo de tiempo evaluado porque no tenemos el dato de la condición inicial, que nos permitiría identificar cuál de las curvas es la que corresponde a la solución del problema. Vamos a ver la demostración de este teorema porque es muy sencilla. Tenemos dos funciones primitivas de la misma función y vamos a demostrar que la única diferencia posible entre estas dos funciones es una constante. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que si estas dos funciones son primitivas de f de x, significa que cuando las derivemos vamos a obtener f de x. Entonces lo que voy a hacer es considerar una función que sea la resta de las dos. Si nosotros tenemos la función g, que es la resta de las dos funciones primitivas, y derivamos a g, por las reglas de derivación sabemos que la derivada de la resta o de la suma es la derivada del primer término menos la derivada del segundo. Pero, como estas funciones f1 y f2 son primitivas de f chica, la derivada de f1 va a ser f chica y la derivada de f2 va a ser f chica. F chica menos f chica da 0 y eso significa, si tenemos que la derivada de una función es 0, sabemos de esa función que esa función es una constante. Es decir, que dos funciones primitivas de una misma función no son otra cosa que una estructura más una constante que puede ser cualquier número real. Vamos a definir entonces la integral definida de una función en un intervalo al conjunto de todas las primitivas de la f chica en el intervalo. Y eso se escribe con el símbolo de integración, que es como una S estirada, que se lee la integral de f de x diferencial x, y después más adelante vamos a ver de dónde sale este diferencial x, que por ahora lo único que está indicando es la variable sobre la que le estoy integrando, y obtenemos como resultado del proceso de integración una familia de funciones cuya diferencia es una constante. Por ejemplo, y escribimos la integral de f de x diferencial x es una función f de x grande, que se conoce como primitiva, más cualquier constante donde se recorre todos los números reales, de manera que esta función f, al ser derivada, me da como resultado la función f chica. A esta constante c se la denomina constante de integración, y siempre que buscamos una primitiva tenemos que poner esta constante porque no hay, a menos que tengamos un dato de cuánto vale. Por ejemplo, la integral de 2x diferencial x es x cuadrado más c. ¿Esto qué significa? Que la familia de funciones primitivas de la función 2x es el conjunto de funciones formadas por x cuadrado más cualquier constante. O que la integral de x al cubo, diferencial x, es 1/4 de x a la cuarta más una constante. ¿Cómo sé que esto está bien? Porque al derivar esta función tengo que obtener esta. Derivemos x al cuadrado más c. X al cuadrado más c derivado me da 2x más 0, y está bien. Derivamos 1/4 de x a la cuarta, me queda 1/4 por 4x al cubo, es decir, x al cubo, y cuando derivo c me queda 0. Entonces esta es la primitiva, la familia de primitivas de x al cubo. Vamos a ver algunas propiedades básicas de la integral indefinida. Indefinida se llama porque es una familia de funciones. No sabemos cuál es exactamente la función que estamos buscando, sino que es una de todas esas. Primera propiedad. La derivada de la integral de f de x es f de x. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de integración y de derivación son procesos inversos. Vamos a ver esto que es muy fácil la demostración. Por definición, sabemos que la integral de f de x, diferencial x, es una función f grande, que es decir, una primitiva de f de x más una constante. Cuando decimos que la derivada de f grande es f chica, estamos diciendo que esta f grande es primitiva de la f chica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar esto. Vamos a derivar esta integral. Cuando derivamos esta integral, estamos aplicando el signo de derivación en los dos lados de esta igualdad. Es decir, la derivada de esta integral será
igual a la derivada de esta suma, porque estas dos cosas son iguales. Cuando aplicamos la derivación acá, obtenemos la derivada de f de x, de f grande de x, que como es una primitiva de f chica, da como resultado f chica. Por lo tanto, mostramos que la derivada de la integral es la misma función. Es decir, que los procesos de derivación e integración son inversos. Y esta otra es ligeramente diferente, porque ¿qué dice acá? Si derivo primero e integro después, obtengo una familia de funciones que es la misma función f de x, pero podría ser cualquier desplazamiento de f de x. Por definición tenemos que la integral de una función derivada va a ser una función cuya derivada da esta función derivada. Lo que vimos recién es que la única posibilidad de que dos funciones tengan la misma derivada es que estas funciones difieran en una constante. Y esto es precisamente lo que quiere decir esta propiedad. Acá lo que tenemos son dos propiedades. O sea que son dos relaciones diferentes entre la derivación y la integración. Si integro primero y derivo después, pierdo la constante y el resultado de integrar primero y de derivar después me da la misma función. Si, inversamente, derivo primero e integro después, vuelvo a parar a una familia de funciones f de x más una constante, porque en el proceso de derivación perdí la constante y cuando procedo a la integración recupero la constante. Bueno, tercera propiedad, que estas son muy parecidas a las que hemos visto de derivada y de límites y de continuidad. La integral de una suma de funciones se puede calcular como la suma de las integrales de las funciones. Para demostrar esto lo que vamos a hacer es derivar ambos miembros y vamos a ver que si derivamos esta suma, podemos, por propiedades derivadas, derivar cada término. Y como vimos recién, la derivada de esto es f de x y la derivada de la integral de g es g. Por lo tanto, la derivada de la suma de la integral de la suma de funciones es igual a la derivada de cada integral. Por lo tanto, esto nos permite demostrar que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. O, de dicho de alguna manera, la integración distribuye respecto de la suma. Y esta también, la integral de una constante por una función se calcula como la constante multiplicada por la integral de la función, donde k es cualquier constante real. Al contrario de lo que ocurre con las derivadas, existen libros que son tablas de integrales. Porque, como vamos a ver más adelante, no hay reglas de integración, sino hay métodos que son más o menos adecuados para obtener primitivas de funciones. Hay funciones cuyas primitivas no se pueden calcular y hay funciones cuyas primitivas se pueden calcular haciendo un pequeño o un enorme esfuerzo. Entonces, uno se puede personalizar una tabla de integrales que tenga las integrales de las funciones básicas. Lo que vamos a hacer en alguna clase más adelante es estudiar algunos métodos de integración que nos van a permitir calcular las primitivas de funciones un poquito más complicadas.